¿Sigues algún protocolo al momento de la realización de una producción audiovisual? Sí, bueno, cuando me encargan alguna realización audiovisual, por lo general se tiene una reunión con el cliente y más o menos se habla sobre la idea que tiene él sobre la realización, ¿ya? Ahí se le toman los apuntes al cliente y a qué sector quiere llegar, qué quiere lograr con ese video que va a realizar. Eh, Más o menos para entender la idea que el cliente tiene o tratar de comprender lo que está imaginando él con su propuesta, ¿ya? Luego de eso yo le confecciono un presupuesto, pero antes del presupuesto hago un guión para hacer un desglose de producción y ahí es el presupuesto. Es importante hacer el guión literario para saber después en el desglose de producción cuántos medios se va a requerir para poder hacer esa realización audiovisual. Una vez hecho eso ya se le manda al cliente todo el presupuesto y, y ya después se afina, si el cliente lo aprueba, se afina el guión y se lo presentamos y quedamos de acuerdo si eso es lo que hay que grabar o no, ¿ya? Ya. Y luego se edita y después se le entrega con 2 o 3 correcciones. O sea que el presupuesto va a ir en base de tu tiempo, de los elementos que hay a ocupar, todo Claro, eso. el presupuesto va en base generalmente a la puesta en escena, cuántas puestas en escena vamos a tener y cuántas locaciones vamos a tener y jornadas de trabajo. Ya. ¿Ya? La segunda pregunta sería, ¿cómo llevas a cabo un rodaje de un videoclip? Bueno, como te comentaba, se ve la idea, se escribe, se hace el guión y se planifica las salidas a terreno o las locaciones, ¿ya? Eh, para cada locación se hace una desglose de producción y qué es lo que se necesita y en base a eso se le encarga a la producción que se consiga todos los elementos. Y la parte técnica la veo yo, la dirección y las partes de cámara, ¿ya? Y veo qué cámara voy a ocupar, qué iluminación, o si se va a hacer en el interior de un vehículo, en marcha. Bueno, ahí se va viendo más o menos qué es lo que se necesita. Pero por lo general son 3 o 4 locaciones. Lo mínimo sería hacer un videoclip en una locación. Y ahí el costo baja. Pero si son 3 o 4 locaciones, se tiene que encarecer más el costo. Hace poco filmé un video para un artista local y tuvimos 3 locaciones. Una casa, después 2 salidas a terreno. Y tratar de buscar los momentos más mágicos naturales, como el minuto mágico, los atardeceres, y ocuparlo, el escenario natural que tenemos acá en Natales también me fijo mucho en eso, ¿ya? Claro. Para darle una estética en particular, ¿ya? Y aprovechar los cielos rojos. Así que Y por ejemplo, en el caso de cuando ya te toca un videoclip de algún artista, por ejemplo, ¿utilizáis alguna cámara de preferencia o depende sí, del... la cámara la ocupo, depende al cliente y las necesidades que se necesitan. Por ejemplo, como un videoclip es algo más artístico y llevan por lo general 3,5, 4, no más allá de 3,5 son los videos musicales. eh, me, ahora ¿A qué estoy te refieres con 3,5? ¿3,5 minutos? Sí, minutos. Ya. Que generalmente eso es lo que dura, porque es promocional un video, no puede durar más allá de 4, 4,5, porque tiene que ser corto. Eh, Ahora estoy ocupando la Blackmagic Pocket Cinema 4K, ¿ya? Y esa sí requiere un poquito más de postproducción, pero para poder entregar una estética más cinematográfica al video. Ya. En ese caso, cuando ya es una producción más artística, donde se requiere tener un buen formato, se ocupa esa cámara. A lo contrario de si voy a hacer prensa, ocupo una cámara donde el formato no sea tan pesado, ¿ya? Porque generalmente cuando hago prensa ese material se tiene que ir a los medios y los medios los tienen que descargar inmediatamente para poder hacer las notas de prensa en sus portales o los canales, ¿ya? Ya.
A la diferencia de la cámara Blackmagic, que tiene un formato mucho más grande, que tiene más tasas de byte y mucha más información, el archivo es mucho más pesado. Entonces, en ese sentido, ahí no aplica mucho ocupar ese formato. ¿Ya? Ya. Siempre se busca la agilidad en la entrega en ese sentido. En la prensa. En la prensa, claro, la agilidad del formato y poder descargarla. Claro, lo tienen que presentar de inmediato. En el instante, claro. ¿Y una entrevista cómo se lleva a cabo? Por ejemplo, lo que te estoy diciendo yo ahora, si tuviéramos Ya. una cámara o una mixer. La entrevista, generalmente, mira, mi protocolo es siempre hacerlo a dos audios, ¿ya? Ya. Cuando se pueda, ¿ya? Sea un micrófono shotgun mini de esos de SRL arriba y otro de solapa grabado al celular o algún... ya. Este, por ejemplo, es un mixer, ¿ya? Sí. En la Tascam puedes ocupar los micrófonos que trae o lo puedes ocupar con Canon, Ya. ¿ya? Y ya. Este, por ejemplo, es un mixer, ¿ya? Sí. En la Tascam puedes ocupar los micrófonos que trae o lo puedes ocupar con Canon, Ya. ¿ya? Y tiene dirección, ¿ya? Y X, ¿ya? Se graba una tarjeta, pero con la Tascam te obliga a ocupar claqueta, ¿ya? Para ¿Qué es eso? sincronizar audio, ¿ya? La claqueta es un pedazo de madera que tiene para... ¿Viste las películas cuando dicen acción Sí, y la sí. claqueta, tac, se cierra? Eso es para sincronizar audio porque te queda el pico. Claro. Y ahí lo sincronizas, ¿ya? Ya. Eh, O sea, igual puede ser podría ser con un aplauso. Igual lo puedes hacer con un aplauso, para poder ya Editar después. en postproducción poder sincronizar audio de la mejor forma. Claro. ¿Ya? Eso sí tiene que estar la cámara con audio y Sí. el audio. Porque a veces pasa que... a mí me ha pasado que, por ejemplo, sobre todo la Blackmagic, que yo la configuro... ¿Esta es la que te compraste ahora? Sí, que la configuro con el 3.5 mini plug. A veces le saco eso y grabo así y me queda sin sonido, ¿ya? Pero así que es importante fijarse eso, ¿ya? Oye, pero cuando tú grabas, por ejemplo, volviendo al tema de la entrevista, ¿tú grabas con la Blackmagic o con la más simple? Según, para que si es una empresa o algo más importante, lo grabo con la Blackmagic. Claro. Y si algo prensa más fácil, la grabo con... Ya. ¿Ya? Con la Canon o una cámara fotográfica o un celular, lo que tenga más. ¿Ya? Entonces, resumando, en audio ocupo por lo general dos micrófonos. O a veces en prensa ocupo uno nomás, porque a veces estoy apurado y no tengo la facilidad de ir a instalarle el solapero. Siempre tener en consideración que cuando ocupas ese, que la fuente de audio esté limpia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo te entrevisto y te apunto a ti, no haya más ruido atrás, porque eso va a generar ruido a tu entrevista. Entonces, siempre cuando yo voy a hacer una entrevista, veo el entorno. Generalmente, como saco cuña y es en la calle o en el evento, trato de buscar un lugar donde pueda apuntar bien con el micrófono y aislar un poquito el ruido Claro. del entorno y tratar de que se escuche solamente la voz del entrevistado, ¿ya? Pero cuando ya es una puesta en escena en un lugar, le pongo un micrófono, coloco un solapero, pero ese solapero ya conectado a la cámara, y lo monitoreo, lo hago el monitoreo con audífono, ¿ya? Y si en algún momento me queda mal o con ruido la cuña, tenemos que repetir la toma, ¿ya? Claro. Tú como cineasta, yo sé que a veces pasa que el director dice acción, sonido, anda, listo, vamos, ya. Tú igual puedes decir, oye, ya corten porque sabéis que el audio está se escucha algo fallado. mal. Tienes la facultad porque si no después en postproducción o en edición te va a llegar ese audio y te van a Llegar el reto. responsable a ti, entonces, ¿ya? Y si no quieres entorpecer eso, puedes hacerlo con dos fuentes de micrófono para captar esa entrevista, ¿ya? Pero es importante que los sonistas también sean cómplices en ese sentido. Claro. Y bueno, en la puesta en escena puede ser de pie, sentado, plano medio o Ya. un plano medio largo.
quizás siempre contextualizando más o menos del tema que se va a tratar. Más o menos. Por ejemplo, me tocó para el municipio hacer un video del medio ambiente y yo lo que hice no fue como en cualquier lado, sino que mi plano de fondo que salieran árboles. Como un cerrito ahí con árboles atrás y medio ambiente. Tratar de pensar la puesta en escena de esa entrevista para contextualizar más o menos del tema que se está tratando. Claro. ¿Ya? Y Pensar. ahí en ese caso fue al aire libre, entonces, ¿cómo lo hacías ahí con la iluminación? Bueno, fue de día, mediodía. Traté de. Bueno, acá está siempre nublado y esas son las condiciones bien óptimas para hacer una entrevista al aire libre. Porque el sol o te tira mucha sombra ¿Y qué pasará si te tienes que hacer una entrevista ahí sol? hay que ponerle un sombra. ¿Ya? Una sobaipilla que le dicen, pero esos rebotes de luces sirven. ¿Ah, ¿Ya? esto como de aluminio? Sí, eso. Ya le pones sombra para que no se marquen mucho las ojeras, tratar que siempre la cara quede pareja, ¿ya? Ya. Eh, ¿Qué más te puedo decir de eso? Chequear la tarjeta que te ocupe. Siempre chequea la tarjeta, que vaya vacía. Batería. Batería. eh, y si vas a hacer una entrevista, esto te voy a decir. En el exterior, siempre buscar un lugar donde no haya tanto tráfico de autos, ¿ya? Porque eso te va a entorpecer más o menos O sea que el ruido. uno si va a hacer un trabajo así tiene que preocuparse del sonido exterior igual. Claro, tener en cuenta si están trabajando, si están usando calletera, si hay una calle muy transitada que no te puede generar ruido. Me pasó la otra vez que fui a hacer una grabación de unos acordeonazos que hicimos el mes pasado y el productor se había conseguido una locación que estaba linda, todo, pero era muy central y yo cuando llegué era como un invernadero, pero habían dos calles muy ¿Eso fue transitadas. hace poco? Sí. ¿Medina? Sí, ¿ya? Y bueno, yo ahí estaba dirigiendo, el productor era el chico Mike, que era el gringo, Ah, sí, y me yo contó. llegué y le dije al tiro, mira, ¿sabéis qué? Como estamos grabando con la Tascam, sonido directo, no estamos microfoneando, solamente estamos ocupando esto y este es sensible. Tengo una consulta. ¿Y esto? ¿Son los micrófonos? Sí, solo el micrófono, Ah, ya. ¿ya? No va a servir esta locación, si no se nos van a colar mucho los ruidos de audio. Así que vamos a tener que buscar otra. Donde el ambiente sea controlado en el tema de Claro. audio. Siempre buscar un lugar donde el audio esté controlado. Un cortometraje así como una escena de una Ya, película. ahí es todo folio. Diseño de sonido en postproducción. Si se hace la toma directa de los diálogos, también lo puedes doblar en postproducción, pero eso requiere más tiempo, más trabajo y más producción. Generalmente los cortometrajes se toman el audio directo. Así que, y después se hace el diseño sonoro. Foley. En el Foley se hace el diseño sonoro en postproducción. Agregarle los ruidos ambiente, todo. En el cortometraje igual tú tienes que hacer tomas de audio ambiente, ya, para que después tengas para poder editarlo. Los pasos, las cosas. Claro, Lo puedes hacer ahí mismo y grabar los folios ahí. Tú como sonista mucha imaginación. tienes que ver la escena y decir, mira, necesito el agarre de esto, la puerta que cierra, no sé, las caminadas, la respiración, ¿ya? En ese sentido este micrófono es muy bueno para hacer eso, ¿ya? El Sennheiser, lo he probado y me resulta. Pero sí tienes que llegar con una carpeta de folio a postproducción al editor para que él pueda trabajar eso. Claro, y eso se ve en el guión técnico, ¿cierto? Claro, en el guión técnico. Ya. Porque está el guión literario y después hay un guión técnico. Y ahí va de todo, plano, pantalla. sí, todo y va todo. Pero ese yo, por ejemplo, no lo ocupo mucho. Como estoy solo y no una producción grande, somos 3 o 2 a veces los que hacemos eso. ¿Ya? Ya. No lo hacemos. Oye, te hago una consulta. Pasando a la. Ya llevamos 1, 2, 3, 4. A la quinta pregunta. ¿Cuál es la cadena electroacústica que utilizas en tus producciones? El micrófono a la cámara, audífonos a la cámara. Ahí tienes las entradas, ¿verdad? Sí. Y lo veo, lo escucho, digo que habla, les digo que hablen para poder monitorear bien, regulo el audio y escucho todos los sonidos que tengo en el entorno.
¿ya? Y ahí evalúo si está bien el lugar que elegí o si no, lo cambio. Ya. Eso es como la cadena Lo que ocupáis. que ocupo, claro, mi criterio. Ya. ¿En qué se diferencian los tipos de enfoque para lograr un buen resultado? ¿O qué técnicas hay de enfoque para lograr Bueno, un buen ahora resultado? actualmente las cámaras tienen autofoco, ¿ya? Eh, y es difícil el foco, es crítico, siempre es crítico, ¿ya? Sobre todo con las cámaras de CRL, que son fotográficas y tenéis que siempre ir chequeando el foco, ¿ya? Me pasa que con la Blackmagic yo le compré un adaptador y no tiene autoenfoque, así que tengo que hacerlo con el resistente foco que me tira como un relieve, y ahí lo voy enfocando. Eh, y vas midiendo de cuánto a cuánto, si el personaje se mueve, vas corriendo tu enfoque manual, ¿ya? Y si es con otra cámara, vais chequeando el enfoque, vaya apretando un poquito ahí el enfoque y vaya regulando. Pero es por lo general tratar de mantener la misma distancia focal. Si vas caminando con el personaje, tratar de mantener para que no se te vaya foco. También tratar de que el diafragma esté un poquito más cerrado para que haya más profundidad de campo, ¿ya? Y no estés tan corto con el foco crítico, sino que tengas más espacio donde enfocar, ¿ya? Esos son como los requerimientos que yo a veces utilizo. Ya. ¿Y qué características debe tener una cámara para las distintas situaciones de grabación? ¿A qué me refiero con situaciones de grabación? Por ejemplo, un spot publicitario, un videoclip. Esas son situaciones de grabación. Un blog, un streaming. Ya. Por ejemplo, ya para hacer cortos, videoclips, cosas más artísticas, vamos a ocupar un formato donde le podamos hacer una buena postproducción, colorear y podamos trabajar y manipularlo de mejor forma ese archivo y que no se nos destruya. ¿Cachai? Entre más información tenga el archivo y más tasa de byte tenga, va a responder mejor a la postproducción. ¿Ya? Cuando trabajamos en cosas más artísticas o más, más de creación audiovisual, ¿ya? En lo otro era de las otras condiciones cuando hay entrevistas o cosas así, cuñas. Streaming, por ejemplo. En streaming igual puedes ocupar como la cámara, ahí ya no generas un archivo, sino que estás conectado, que estás haciendo una transmisión. Puedes ocupar esta misma, la Blackmagic, la ocupas como una GoPro. eh, entre mejor sea la cámara, mejor te va a responder a la luz. Pero yo, por ejemplo, he visto cámaras de este volado y cámaras así, las dos cumplen la misma función. Las dos cumplen la misma función. El secreto es meterle luz, ¿ya? A tu streaming, siempre luz. La luz arregla todo. Y mejora la cámara si en sus componentes son más deficientes. ¿Por qué te pregunto lo de streaming? Porque igual es algo que está en la palestra hoy en día. Pues. Y quizás siga así, no sabemos. Sí. ¿Cómo se logra el acondicionamiento de cámara para mostrar lo que uno desea en una producción audiovisual? Por ejemplo, como en las teleseries es televisión y no requiere mucha postproducción, más que es como una puesta en escena más teatral y que los actores ahí hagan su actuación, no requiere tanto. Sí hay un arte, sí hay una iluminación y todo, pero más bien lo hacen para la historia, ¿me entiendes? Para sacar una historia más inmediata. Entonces no hay una elaboración mucho más allá de la historia. A lo que me refiero es que en una serie ya hay un arte, hay un estudio, o sea, un desglose en son de la producción, que todo calce de tal manera que la iluminación, la estética, el arte, los personajes estén unidos en esa diégesis de la historia que se está contando. Claro. También lo está haciendo en la novela, pero como es un producto más inmediato no se fijan tanto en esos detalles. ¿Me entiendes? Claro, pero por ejemplo, hace un tiempo yo veía las teleseries del Mega y tenían una imagen y ahora como que pasaron a tener otra imagen como mejorada así. Claro, es porque los nuevos formatos también lo están requiriendo. ¿Un tema de cámara? Claro, sí, me imagino que sí. Ya, sí, pues eso era lo que era mi duda porque yo he visto series así como GOT
que te llevan a ese tiempo, pues, la misma imagen te permite Claro, que viajas porque una ahí serie. hay una postproducción de colorizar la imagen, tan práctica la teoría del color también, las sensaciones. Si hay un mundo que reflejar, vamos a ocupar más colores fríos, no vamos a ocupar colores tan incandescentes de temperatura, color más como veraniego, vamos a ocupar temperaturas más frías, no tan cálidas, es lo que quiero decir. No. Pero ahí hay por guión hay un escrito, un análisis, cómo hace la toma, una estética, Claro. se consensa Porque eso. el otro día estoy viendo Rosario Tijera, es una serie, una Mm, teleserie sí, mexicana, creo. Y todos esos son como esa onda, ¿cachai? La Reina del Sur, todas estas series, Los Narcos, son como ese tipo de imagen, po. ujú. En cambio nos vamos a la otra como grabaciones y son completamente distintas. Claro, porque el tipo de cámara, la postproducción que se le aplica, el tiempo que le están aplicando también. Porque igual sacar una serie o un capítulo de una serie es trabajo, pues. Sí. Entonces hay harta postproducción de postproducción en la imagen, de colorearlo, cambiar los tonos, cambiar todo. ¿Entiendes? Sí, sí, me acuerdo que en un capítulo final de La Casa de Papel, ahí, o sea, termina la serie, claro, y después viene un capítulo extra, que es como ellos hacen la Making imagen. of. Sí, making of. Ya. Muy interesante. Sí, ahí se aprende mucho. Sí. Eso es bueno mirar, los making up, ahí uno aprende mucho de cómo se dan las condiciones de filmación. Y claro, para ir a una puesta en escena hay que llevar hartas cosas, y tener hartas consideraciones. Sí, es un mundo que para nosotros los de sonido igual es un poco que no se lleva muy a cabo como el refuerzo sonoro, estudio de grabación. El sonido directo que se llama, un ramo, dos ramos y listo. Claro. Y ahora lo preguntan en el portafolio, entonces igual es como una crítica que uno podría hacer, porque igual todas las producciones necesitan audio, po. Todo. Todo. Y necesita buen audio. Y Sí. postproducción y todo, una mezcla, es un disco Sí. también. También hay que hacerle la mezcla a, Sí. a toda la serie, a toda la novela. Y la última pregunta, para ir finalizando y agradeciendo tu tiempo también, es sobre el movimiento, planos y ángulos. Bueno, en movimiento a mí me gusta ocupar harto traveling. Tengo un slider, entonces a mis tomas siempre las ocupo con un movimiento de cámara de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿ya? Eso le da un aire más cinematográfico, podría decirse, ¿ya? Ahora que tengo un estabilizador, también tengo la facilidad de ocupar el estabilizador para poder moverme con el personaje y la cámara está... ¿Es importante ese estabilizador Sí, para comprarlo? O sea, o si uno... te ayuda bastante, porque si no tendrías que estar con trípode, y yo antes hacía todo con el slider y lo montaba el slider, el trípode, todo trípode, ¿ya? Siempre tratar de estabilizar la imagen que se quede bien. En planos generales, por lo general, y planos medios, lo que ocupo. Ya. Y si la toma la requiere, hago los planos de detalle, ¿ya? Y según el guión, uno va conformando los planos. Claro. Y según lo que la historia te dice, va conformando también los planos para poder entregarse sensaciones de... Yo he leído que como para minimizar a una persona, o como para hacerla más chica, creo que se utiliza un plano que se llama contrapicado. Claro, ¿no? el contrapicado. Ese plano nació en una película que se llama El Ciudadano Kane, ¿ya? De Orson Welles. Se dice que el Ciudadano Kane fue una de las películas que entregó más al cine moderno, porque en ese entonces hicieron esos planos donde resaltaban al personaje para hacerlo más poderoso, le hacían planos contrapicados del suelo hacia arriba en un diálogo normal, y a este personaje le pegaban el techo atrás, entonces lo hacían sentir al espectador que era como una persona intocable, ¿cachai? Y al otro lo hacían plano medio o plano picado, ¿entendí? Entonces así hacían como la relación de su superioridad de los personajes, con técnicas de plano. Siempre la producción era así. O sea, aparecía este personaje y le hacían ese plano. No, en ciertos planos nomás, porque es una película que recién estaba experimentándose, entregó mucho la parte narrativa y visual, ¿ya?
Y claro, ese plano contrapicado o picado, hace eso, esa es la sensación ya de que hace ese plano. Para a ciertas situaciones que tú quieres como hacer sentir al espectador que este personaje... ¿Y hay algunos planos que involucran movimiento? Sí, Eh, el traveling. el Plano, traveling. el plano que involucra movimiento. Eso depende, pues. Si ¿O zoom? también el zoom. Bueno, el plano de Hitchcock, ese que es un back y traveling in. Ya. ¿Ya? Para que te despega al fondo y se mueve atrás y todo eso, para generar como en Vértigo, esa película de Vértigo, Ya. donde se vio ese plano. Pero por lo general los planos se piensan en relación del argumento de la historia, Ya. ¿ya? Y ahí vas pensando qué va a hacer con qué plano para Depende según de la lo que... situación de la narrativa de lo que se está contando.